buenas tardes, ¿cómo estás? Viéndonos desde el otro lado, estamos aquí en el programa de Medicina Consciente, como todos los viernes, a las 5 de la tarde. Yo soy tu servidora, la doctora Anabel Clavellina. Por favor, envíenos todas tus dudas, todas tus preguntas, porque hoy tenemos un tema buenísimo y que aparte, no, yo estoy muy contenta porque está mi super hermana expertiana aquí conmigo. ¿Ya desde cuándo? Siempre estamos con que padre. Ya nos vamos invitando, sí, ya vente, voy, vienes o voy. Sí, vienes o voy. Vienes o voy. En tu programa o en el mío. En tu programa o en el mío, exactamente. Ahorita les voy a presentar a Adi Rosado, que seguramente muchos de ustedes la han de conocer, porque aparte tenemos un chorro de contactos en común. Sí. Entonces, muchas gracias por estarnos viendo. El día de hoy vamos a tener un tema buenísimo que se llama Gobiérnate, conoce tus emociones. Y para este tema hemos elegido a esta mujer guapa, talentosa, que nos hace reír un buen en todas nuestras reuniones. Adi Rosado, que es psicomotrista con maestría internacional en psicomotricidad y relajación, es life coach certificada, Master Reiki, facilitadora certificada de las barras de Access Consciousness, entre tantas cosas que ella hace. Y el día de hoy está con nosotros. Adi, muchas gracias. Ay, gracias por la invitación, me encanta estar en tu programa. No, y a mí me encanta tenerte. Oye, pero aparte, ¿sabes qué? Oye, de todas estas pláticas que luego tenemos, que son tan existenciales, sí, y ahora lo venimos aquí a plasmar en el programa, porque bueno, ¿cuántas cosas no hemos platicado? Y el día de hoy que vamos a hablar de las emociones, el tema de las emociones está como, a veces está muy trastocado, ¿no? Claro. A veces está muy trastocado, a veces ya como que la gente lo escucha y dice, hay emociones. Pero ¿sabes qué, Adi? Y les digo también a ustedes, las emociones son las que nos hacen ver muchas cosas y con lo que estamos constituidos. Y la verdad es que vivimos de ellas, Adi, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que las emociones son la parte que nos invita a la acción, ¿no? El primer impulso, que justamente esa es la definición de emoción, ¿no? Una parte que te invita justamente a esa acción. Y muchas veces no lo vemos así, tienen siempre como una parte fisiológica, una parte que es como psicológica, de pensamientos que detrás de ellas están algunas creencias, algunos patrones, cosas que sí tienen que ver más con la parte del pensamiento. Pero hay otras que tienen que ver más con la parte fisiológica, como de impulsos, que es justamente lo que nos invita a la acción. Sí, no, y aparte, ¿sabes qué? Que yo creo que uno de los retos que nosotros tenemos como personas es saber cómo identificar nuestras emociones y qué es lo que está pasando. Fíjate que a mí me pasa mucho en la consulta y seguramente a ti, que luego, o sea, estoy segura que luego de repente traen una maraña aquí en la mente, en el pensamiento. Y sí, hay muchas ideas, pero a veces no sabemos identificar exactamente la idea que va muy de la mano con la generación de esa emoción. Claro. Y de qué manera ordenamos esos pensamientos para que nuestras emociones no estén revueltas, Adi. Sí, y qué pensamientos, porque hay veces que hay varios pensamientos que estamos rumiando que originan ciertas emociones. Exacto. Hay veces que es al revés, tenemos una emoción debido a alguna circunstancia y de ahí se generan los pensamientos. Entonces, ¿cuál va con cuál y cómo se van agarrando de la mano, digamos, para ir conformando nuestras acciones y cómo reaccionamos ante la vida, ante ciertas circunstancias? Fíjate que yo vi una frase que me gustó mucho, que ahorita estábamos comentando. Y modifícala un poquito. Y la vamos a modificar. Sí, modifícala. Que dice, las emociones tan etéreas como el aire y tan peligrosas como el azúcar. Sí. La verdad es que el original decía azufre, pero es más peligrosa el azúcar que el azufre. Exacto. Porque el azúcar sí es algo que te va mermando, digamos, desde el interior. El azufre no pasará de un mal olor, ¿verdad? Sí, porque hace ratito que Adi me estaba platicando su frase y me dijo azufre, y le dije, no, vamos a modificarle el azúcar, porque aparte, ¿sabes qué? Está perfecto, porque y sí lo hago una comparación, una analogía con el azúcar, porque es sumamente adictiva. Sí. Y a veces
tenemos emoción tal con una retroalimentación negativa en nuestro cerebro y en nuestro pensamiento que podemos llegar a una cierta adicción con una emoción. Sí, hay veces que ya nos acostumbramos a que las emociones tengan cierta respuesta automática en nosotros y nos hacemos como adictos al enojo o a la tristeza o a la alegría, y cada una va creando diferentes relaciones y diferentes circunstancias en nuestra vida y formas de relacionarnos con los demás. Oye, fíjate que en la mañana que estaba hablando con uno de mis hermanos que es cirujano y que aparte todo el tiempo está estresado. El estrés no es como tal una emoción, pero algunas emociones que no estén controladas ni equilibradas sí te pueden causar estrés. Y me dijo algo, Adi, así súper fuerte. Me dice, yo soy adicto al estrés. Hablando de estas situaciones emocionales y de cómo, en verdad, inclusive hasta cerebralmente, hay cierta generación de neurohormonas en donde generan que este ciclo de retroalimentación siga y siga y siga, y a veces no tienes tolerancia a estos niveles y te vuelves adicto. Sí, quizá eso le funciona a él. Claro. Muchas personas somos adictos, por ejemplo, a la adrenalina o al estrés. ¿Ah, tú también te consideras adicta, amiga? Pues en parte yo creo que sí, fíjate. Porque nos impulsa a la acción, y hay veces que ese tipo de impulso a la acción nos pone en la parte del hacer. Sí. Y nos impulsa a estar constantemente logrando cosas y logrando metas. Exacto. Pero hay hasta cierto grado donde esa parte está como en una parte sana, porque nos está funcionando para algo. Pero exacto, ya cuando nos empieza, digamos, a llevar a la parte que ya no nos funciona, es cuando el estrés empieza a hacer, no sé, a provocar ansiedad, insomnio, no sé, nerviosismo, cosas fisiológicas que ya no nos impulsan solamente al hacer, sino que nos están afectando en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, pero también corporalmente, digamos. Exacto, o sea, también es una invitación a todos los que nos escuchan de observarte y ver exactamente qué pensamiento fijo tú estás teniendo, inclusive un pensamiento inconsciente. Y yo siempre les digo, cáchate claro, en esta vida cotidiana, deja de hacer impulsivamente algunas acciones y obsérvate exactamente esa acción, qué emoción te está generando, ¿no? Exactamente, justamente es de lo que les queríamos hablar, y bueno, lo que teníamos pensado hoy, que es exactamente esa parte de gobiérnate. Claro, o sea, gobiérnate, porque mientras tú empieces a observar qué haces tú, qué información te dan tus emociones y como para qué te pueden servir. Exacto. Ahí es en donde tú, mientras más te conozcas, vas a dejar de actuar impulsivamente y vas a empezar a actuar por elección. No siempre se puede, hay veces que hay circunstancias que hacen que no podamos manejar las emociones, pero en el día a día, si nos conocemos bien, sabemos cómo actuamos y nos observamos y vemos cómo actuamos, qué nos provocan esas reacciones o esas elecciones en nuestra vida, vamos cachando qué creencias hay atrás, qué patrones tenemos y podemos decidir de qué manera actuar y de cuál no. Cuando menos en las circunstancias cotidianas del día a día. Exacto, y fíjate que parece poco fácil, mucha gente que llega y con esta confusión tan grande de, es que en verdad no sé ni, traigo un conflicto de emociones y toda una maraña y todas las emociones cruzadas. Y a mí me gustaría que el día de hoy ustedes se fueran con esta parte de qué voy a empezar a hacer para identificar mi emoción, para irme cachando, porque también, ¿qué crees, Adi? Que hay mucha gente que no sabe diferenciar las emociones. Claro. Entonces a mí me gustaría que nos platicaras un poco de esta clasificación, de qué tipo de emociones hay y a poner algunos ejemplos para que la gente nos vaya entendiendo y porque luego se confunden. Claro. Y confunden tal vez la confusión con la ira o confunden la ansiedad con el enojo o hay una confusión ahí de los conceptos. Entonces estaría muy padre que habláramos de esta clasificación. Mira, a mí me gustan dos clasificaciones. Me gusta mucho más una clasificación que es la Matea, así se llama, Matea. Pero anteriormente hubo otra clasificación que hizo Ekman, que también me parece muy valiosa,
que es de donde yo creo, esa es mi interpretación personal, de donde sacan las de la película de Intensamente. Ah, me encanta. Que me encanta. No, me encanta. Y es una película súper ilustrativa de qué es lo que pasa en nuestro cerebro, de cómo vamos actuando, de las sustancias, cómo se desencadenan, qué provocan en nosotros y cuál es nuestra respuesta, ¿no? Pero bueno, en la película está miedo, está asco, está ira, está alegría, está tristeza, y Ekman también pone sorpresa, que es la que ellos no toman en cuenta, ¿no? Pero a mí me gusta más, después hay otra clasificación, esta se hizo alrededor de los 70, creo que en 72. Y luego Polti pone otra, déjenme ver la fecha, por aquí la traía... Es más o menos reciente, ¿no? Como Ajá, 2009. Ajá. 2009 él hace esta, por eso me gusta esta, porque él ha definido muchas cosas de emociones. Okay. Y esta me gusta mucho porque, pues, Matea es tal cual, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, enojo y alegría. Esas son las 5 básicas que él plantea. Y a mí esa me parece muy buena. De ahí derivan muchas otras. Claro, así es. Que son, por ejemplo, emociones secundarias. Así es. Que es como los colores, ¿no? Los colores primarios y de ahí los secundarios. Y no quiere decir que uno sea menos color que el otro, sino que son unas como las básicas y de ahí se derivan otras. Tan importantes unas como los otros, ¿no? Y vemos que cada una de ellas tiene una función, que es exactamente lo que debemos de identificar. ¿Qué función tiene esa emoción? ¿Qué me está diciendo esa emoción? ¿Para qué está ahí? Porque no están ahí nada más porque sí. Están ahí para que nosotros podamos sobrevivir, pero cada una es un impulso que nos va a dar una información diferente de en dónde estamos parados o de las circunstancias o de las reacciones que debemos de tener. Y ahorita vamos a explicarles más o menos como esta diferenciación de emociones, porque lo que tú decías me encanta, son círculos en donde vamos diferenciando las emociones primarias y ya de ahí derivan los otros circulitos que son como tonalidades de emociones. Claro. Y ahorita vamos a poner unos ejemplos para que se vayan dando cuenta, pero antes, Adi, vamos a saludar rápidamente a la gente que se está conectando. Me encanta. Muchas gracias. Agustín Reyes Yoya, Ime, Janet Magaña, Mario, muchas gracias. Aman Shaun, Manuel Pelcastre, nuestro cirujano de trasplantes renales, el doctor David, nuestra Lau Michua. Un beso a nuestra hermana. La amamos. Muchas gracias. Peter Tolki. Sara Velázquez dice, exactamente hay que observarnos y darnos oportunidad de sentirnos y por qué actuamos así. Es que esta parte, ¿sabes qué? A veces, Adi, somos tan estrictos con nosotros mismos, tan duros, tan rígidos, pero viene también de un sistema de creencias que ahorita vamos a platicar. Ahorita lo vamos a platicar. Janet Magaña, yo me cacho siempre con pensamientos de miedo. En el día a día, por tanta inseguridad, quiero evitarlo y me llega del fondo de mi ser. Por ejemplo, ¿qué le dirías a esta Janet? Mira, yo creo que no es tanto como que sea del fondo de tu ser, Janet, porque todas te invitan a una acción. Lo que te está dando esto es información de me siento insegura, ¿no? ¿Qué podrías hacer para sentirte segura? Probablemente, no sé, si estás ya en un momento así como de mucha ansiedad, no sé, respirar o, no sé, practicar la meditación, pero ¿qué cosas te podrían dar seguridad a ti? Específicamente, por ejemplo, si tienes un trayecto y tienes que pasar por un lugar donde te hace sentir insegura, no sé, los lugares por donde pasas, bueno, ¿qué podrías hacer al respecto? Si sales tarde de noche y eso te produce inseguridad, o si tienes hijos, si los tienes, no sé, salieron o en el trayecto a la escuela, o qué es lo que te produce inseguridad, que no tienes, no sé, probablemente suficiente dinero, o que sientes que, no sé, tu trabajo no es seguro. Entonces, dependiendo de esa parte de la seguridad, ve qué acciones podrías tener antes de que sientas esa inseguridad que no sabes de dónde viene. Y ¿sabes qué otra también, Janet? Que a mí me encanta decírselo a mis pacientes, es en el momento, porque todo esto es inconsciente, viene de este 95% inconsciente. Claro. Y baja a la forma de la emoción del miedo y accionas
Claro. accionas de una manera. Quise observar qué está ocurriendo en ese momento. Exacto. Entonces, cuando tenemos que observar nuestras reacciones físicas y emocionales, cuando tú sientas en ese momento esta sensación de inseguridad y esta sensación de miedo, inmediatamente te vas a cachar en conciencia y vas a decir, vas a identificar tu emoción, claro, y vas a decir, estoy teniendo miedo. Y un tip muy importante es que vean qué hay alrededor, o sea, cuáles son los detonantes en tu ambiente que te están causando ese miedo, como dices tú. Muchas veces son físicos, pero también muchas veces son pensamientos. Claro. Cuando estoy pensando que me produce esa inseguridad. Así es. Probablemente me cache que cada vez que estoy pensando, no sé, en alturas, en elevadores, en temblores, no sé, siento eso. Entonces, ¿qué estoy pensando y qué estoy viviendo en ese momento? ¿Cómo lo estoy relacionando? Ajá. Es muy importante cacharte en conciencia. Recuerden que esto es un proceso. Entonces, los procesos de concientización vienen poco a poco, cachándote, y es un ejercicio mental que tienes que hacer cada vez que como esta detonación inconsciente te viene inmediatamente. Entonces, vamos a continuar con esta parte de los ejemplos. Sí, quizá al principio, no sé, traer una libretita, ¿no? Y decir, voy a apuntar, como si fuera tu diario de emociones, y decir, el día de hoy, no sé, o cada vez que me siento, y irte cachando. Ya después probablemente no tiene que ser tan gráfico, porque ya vas haciendo ese ejercicio de conciencia y es mucho más fácil cacharte y saber como qué otras veces has vivido eso y cómo lo has solucionado. Exacto. Y ahorita que estuviste mencionando toda esta clasificación de emociones, Adi, sería como muy importante ver en cada una de esas emociones qué te dicen, o sea, qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de cada uno? Sería como decir la raíz, ¿no? Sí. Mira, bueno, yo por ejemplo, las emociones las tenemos por una razón. Cada una nos da cierta información, ¿no? La información, por ejemplo, el miedo tiene una función. La función del miedo es la protección. Exacto. Por ejemplo, cuando estábamos antes, no sé, y venía el mamut, entonces el miedo era así como de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto, no? Era como de protección. Entonces, de sobrevivencia. lo que nos quiere decir el miedo es protégete. Ahora, hay veces que tiene un fundamento y hay veces que no, que ya es un patrón. Entonces, hay que observarnos. Cuando tenemos miedo, ¿qué estamos haciendo? Si es un miedo que de verdad requiramos nosotros tener esa seguridad y tener una protección que nos va a salvar de algo, ¿o no? Y sabes que hay algo muy importante con el miedo, Adi. Regularmente el miedo nos produce estrés. Claro. Y tu conciencia, tu pensamiento inconsciente no diferencia si este miedo o esta sensación que tú estás teniendo, que ya te está produciendo estrés, viene de un miedo real, como el que estabas diciendo, o de un miedo que es un miedo totalmente irracional. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuando tú tienes, no importa si es miedo racional o irracional, pero tu pobre cuerpo termina todo estresado y a veces la gente se queda con ese estrés de un miedo irracional. Por ejemplo, del miedo se pueden desprender también muchas veces, por ejemplo, la ansiedad. Exacto. ¿No? Así es. Y que ya es como el miedo al futuro, ¿no? Exacto. A todo lo que va a suceder muchas veces, que todavía no tienes la certeza. Entonces es un miedo que todavía no tiene una función real. Así es. Hay veces que sí tienes cierta información que dices, bueno, sí debo de tener cuidado y ser precavido en esto. Esa función tendría el miedo. Adi, por ejemplo, en una persona que tenga estos miedos irracionales, o sea, porque aparte ahí metemos la fantasía, ¿no? Claro. Y magnificamos todo este miedo y esta es una parte muy inconsciente. Pero todas estas personas que tienen detonaciones de miedo, ahí cómo pueden hacer para tranquilizarse y otra, porque el tema es gobiérnate, exacto. O sea, cáchate. Sí, mira, ¿qué hacer? Por ejemplo, hay veces que podemos hacer eso, ¿no? Llevar, pero hay veces que de plano se desborda una emoción, ¿no? Entonces, cuando se desborda una emoción, lo que podemos hacer es, en el momento, pues respirar, básicamente. Sí. Respirar es como lo primero, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Porque tiene luego como una carga donde tu corazón empieza a palpitar, empiezas a sudorar, o sea, la sudoración, a sudorar, a sudar, empieza la sudoración, pues tiene, no sé, hay quien tiene temblores, hay como muchas manifestaciones que nos indican que se está desbordando esa emoción. ¿Qué hacer con ella en ese momento? Calmarnos y respirar, sí, en primera. ¿No? Si estamos en una situación de peligro, bueno, ponernos a salvo primero y después respirar. Y una vez que estamos calmados, sí elegir qué vamos a hacer para no actuar impulsivamente. Ahora, por ejemplo, si es algo que es un miedo irracional, pero que no nos pone, digamos, nuestra vida en peligro, claro, podemos planear, ¿no? Decir, bueno, yo, por ejemplo, yo mucho tiempo tuve un miedo a las alturas espeluznante. Okay. Entonces me sudaban las manos y bueno, me ponía nerviosa y era la altura y ¿qué voy a hacer? Me daban ganas de aventarme. Bueno, entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esta información de mí? Sí. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Por qué tengo este tipo de reacciones? Cada vez que sucede esto, sí, no estoy en ningún peligro, pero tengo esta como fobia, ¿no? Exacto. ¿Qué voy a hacer con este miedo? ¿Y qué me dice de mí esta emoción? Para mí las emociones son como si fuera una banderita así de ¡ey! Sí, o sea, claro. ¿Qué me dice esa banderita? Como tus alarmitas y tus señales ¿Qué así me dice esa banderita de mí? ¿Qué información me va a dar? Entonces, por ejemplo, la del miedo, que yo empezaba a sudar, a temblar. Puedo prever que cada vez que suceda eso, yo voy a tener esa reacción. ¿Qué voy a hacer? Para empezar, bueno, me exigí yo a mí un reto y ya, ahorita ya lo tengo dominado, ¿no? Okay. Bueno, eso creo. Hasta ahorita van. Te voy a llevar al bungee, amiga. Ya me tiré de un paracaídas. ¿Ah, sí? Y con eso se me quitó, ya me trepé a los estos de caída libre, ya. Bueno. Ya. Prueba superada. Ya iba a poner un reto público aquí no, con ya mis lo hermanas hice. expertianas. Ya fui al paracaídas y todo. Luego te enseño las fotos. Pero entonces, ahí lo que puedo hacer es planear con anticipación, antes de que yo esté en el momento del desborde, de qué voy a hacer con mi energía en ese momento, porque es una manifestación, digamos, de desborde de energía. Totalmente. Primero, el impulso. ¿Qué voy a hacer con esa energía? No sé, si estoy muy enojada, le voy a pegar una almohada, voy a correr alrededor de la mesa 20 vueltas, voy a gritar en donde nadie me oiga, no sé, si es tristeza, voy a llorar en la regadera. Tu energía antes de llegar al evento. Exacto, entonces, ¿qué voy a hacer con esa energía que se me está desbordando, que no me permite pensar claramente? Entonces, si yo ya tengo identificada una emoción, voy a pensar cómo desahogar esa energía para después plantear varias situaciones que podría yo tener como elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo siempre, no sé, empiezo a llorar cada vez que pasa algo, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esa energía? Claro, ¿no? Eso me encanta. Voy a salir, voy a respirar, voy a salir, me voy a dar 2 vueltas, me voy a calmar y luego voy a planear de antemano 2 o 3 opciones que puedo elegir. Para que en el momento, si yo ya tengo esas opciones así a la mano, pues ya nada más la agarro y digo, hoy voy a agarrar esta, pero ya las tengo pensadas. Y sabes que, exacto, para eso, o sea, para tú poder elegir o tener esa planificación y elegir esas opciones, te tienes que conocer. Claro, y observar. A fuerzas, te tienes que observar. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras, hay algunas técnicas o hay, por ejemplo, inclusive objetos que te pueden ayudar, pero tú tienes que probar cuál te funciona. Claro, no todos le funcionan a todo el mundo. Por ejemplo, tal vez, no sé, en el caso de los niños, ¿no? Tal vez si tú ves que el niño es muy ansioso cuando entra a cierto estado o cierta situación, lugar, etcétera, y su emoción se empieza a desbordar, probablemente ese niño necesita su muñeco preferido en ese momento. Claro, que le da seguridad. O tal vez tú necesitas una pelota estas antiestrés, ¿no? Claro. Para que en ese mismo momento que tú estés en un estado de ansiedad, por ejemplo, vas a entrar a una entrevista y en todas las entrevistas siempre estás ansioso porque no te puedes gobernar. Exacto. Y porque no sabes observarte y no tienes idea de esta planificación. Entonces puedes elegir un objeto antiestrés, claro, y probablemente estés tan metido en liberar ese exceso de energía
que pasa tu evento de desborde energético y emocional. Claro. Otra cosa es también siempre permitirnos sentir las emociones, porque hay muchas veces que decimos, no, es que bueno, es tristeza, no quiero, ¿no? O okay. Es no sé, enojo, y no me quiero enojar horrible y que sea así iracundo y no sé, aventar cosas. Bueno, entonces hay que pensar qué vamos a hacer, pero hay que conocernos y hay que permitirnos sentirlas, porque luego por estarlas postergando, digamos, o prohibiendo, y sí. Eso es barrer debajo del tapete. Exacto. Es quedarse abajo con la basurita y vas, fíjate, lo iba pensando el día de hoy. Veníamos el otro día las niñas y yo por una calle, ¿no? Y entonces venían los barrenderos, ¿no? Ajá. Ahora pico, haciendo un tráfico de locos, y lo que hacían era barrer de la calle a la banqueta. No, bueno. Yo decía, claro. O sea, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? Ajá. Eso es exactamente lo que hacemos cuando postergamos el sentir una emoción por creer que son malas o por no darnos permiso. Y qué bueno que hablas de los permisos, Adi, porque solemos heredar las mismas acciones que tenían nuestros papás con nosotros. Claro. Y qué hacía bueno, seguramente, no sé si te tocó, Adi, pero ya sabes, ¿no? Si tantito te enojabas de chico, era el pellizco, o te veían feo. Claro, o el no llores. O no llores, o sabes qué, bájale a tu berrinche y después hablamos y cuando te calmes, o sea, ya no tienes derecho a sentir. Claro. Por eso es importante saber que muchas de las emociones o de las acciones inconscientes que estamos teniendo vienen desde estos paradigmas y desde estos sistemas de creencias. Es multifactorial. Este ambiente vivencial de experiencia que tú tuviste de chavito y que por eso también reaccionas de una manera muy específica, ¿no? Dice Jenny Rosas, un beso, Jenny. En efecto, la ansiedad en mi caso proviene del miedo. Ok, entonces hay que solucionar primero el miedo, ver dónde está la raíz para poder solucionar esa emoción secundaria que es la ansiedad. Oye, y también sabes que mucha gente habla de, es que esto es bueno, o sea, suelen polarizar. Claro. Esto es bueno, esto es malo. Dinos, por favor, acláranos Mira, si hay emociones buenas o malas. Yo, para mi modo de ver, no hay emociones ni buenas ni malas. Todas son emociones. Y están en nuestro cuerpo para algo, que ya dijimos, por ejemplo, que el miedo es para la prevención, por ejemplo, el afecto es para vincularnos entre nosotros, para poder sentir algo, y de ahí se desprende, por ejemplo, el amor, probablemente el apego, ¿no? Okay. Luego, por ejemplo, la tristeza, lo que nos quiere decir es, por ejemplo, cómo nos vamos a observar, es más como para una parte de introspección y como de poder ser reflexivos de nuestras acciones con nosotros mismos y con los demás. La tristeza, eso es lo que nos pone, y muchas veces no nos permitimos estar tristes, y si no existiera la tristeza, no podríamos reflexionar y actuar diferente. Porque sabes que también para mí, o sea, en los años de consulta que veo, para mí hay emociones frías y calientes. Entonces, por ejemplo, para mí una emoción fría, que inclusive en algunos órganos también son afectados por emociones frías, son la tristeza, la depresión, claro. Cuando te sientes totalmente down, con la energía súper baja, y estas emociones que son muy calientes son la ansiedad, el enojo, la ira, inclusive la alegría también, claro. La alegría. Entonces, es importante como tener también un punto neutral, Adi, claro. Por eso viene este concepto de autorregularización. Sí, claro. Aquí, ¿cómo podemos llegar a ese punto medio a través de la autorregulación? Pues por medio de la observación, por ejemplo, como tú decías, el enojo, la alegría, son emociones calientes, pero tienen una parte que nos funciona. Por eso yo digo que no son buenas ni malas. Hay una parte que nos funciona, por ejemplo, el enojo, poner límites, darnos cierta seguridad, y la alegría, por ejemplo, pues no sé, gozar de la vida. Pero también hay una parte que puede ser ya en la parte no funcional, por ejemplo, el enojo ya cuando es ira, la alegría cuando es una euforia que ya no te importa nada y tomas malas decisiones, Así ¿no? es. El miedo cuando ya produce una ansiedad, ¿no? La tristeza cuando ya es una depresión, ya no te invita a la reflexión, sino ya te tiene como tirado de plano en el colchón, ¿no?
Y entonces, yo por eso creo que no existen ni emociones buenas ni malas. Todas tienen como una parte en donde nos funciona, que es una parte, digamos, sana para nosotros, y una parte que ya no nos funciona o que ya es como una parte, podría ser hasta patológica. A mí me encanta, ¿no? me encanta este concepto de cómo autorregular, porque tendemos mucho, como dije anteriormente, a andar polarizando y decir esto es bueno, esto es malo, No. esto no. Y sabes que es como el estrés. Mucha gente tiene un muy mal concepto del estrés y también de estas emociones, Claro. de ira, enojo, miedo. Sí necesitamos sentir miedo, sí necesitamos sentirlo porque es una acción inconsciente de supervivencia de esta área primitiva que nosotros tenemos por instinto. Entonces, cuando se te detona el miedo, por instinto primitivo, si tú quieres, de sobrevivencia, probablemente ese miedo hace que tú acciones con huida. Claro. Que que se relaciona. Y esa era la función original. Exacto, que claro. ese es la acción que se relaciona con ese tipo de emoción, miedo, huida. Pero, como dices tú, si este miedo se va al extremo patológico, entonces sí vamos a encontrar un estrés crónico que te va a estar mermando todas tus funciones. Claro. ¿No? Entonces, qué interesante, de verdad. Yo creo que la base de esa parte de gobiérnate, de la autorregulación, es exactamente la observación. Totalmente. Y yo otra cosa que recomendaría muchísimo es la meditación. Te voy a decir por qué. Hay quien dice, ay, la meditación. Sí, la meditación. Y la meditación puede ser una meditación OM o puede ser una meditación inclusive en actividad. Así es. Es una meditación en observarnos en el aquí y el ahora. Y Así observarnos puede ser comiéndonos una manzana. Exacto. ¿Cómo tenemos relación con los demás? ¿Somos empáticos o no somos empáticos? Porque la observación de esas emociones mías me van a dar las habilidades para poder relacionarme con los demás. Y el poder identificar la emoción, no nada más en mí, sino identificarla en el otro y poder ser empático. Y ahí es en donde van a empezar las habilidades sociales. Entonces, muchas veces hay gente que me pregunta a mí, bueno, ¿y las emociones qué? ¿Son aprendidas? ¿Son por generación espontánea? ¿Ya las traemos? Yo creo que todos traemos, es como un músculo, digamos. Tienes el músculo, ¿no? Pero luego con ese músculo lo puedes usar de muchas diversas formas, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu músculo? Lo vas a mover así, lo vas a mover así, vas a mover el brazo para hacer qué acción y cómo va a empezar esa acción a interactuar con lo demás, ¿no? Yo creo que estamos como preparados, traemos cierta preparación en las emociones, porque todos sentimos las mismas emociones. Todos tenemos como el mismo cableado, digamos, ¿no? El mismo cableado, claro. El mismo cableado. No estamos hechos de distinta forma. No. Eso sí que no. Tenemos el mismo cableado, pero de acuerdo a las circunstancias que tengo, a los patrones que haya en mi familia, a las creencias que yo tenga, a las vivencias que yo haya tenido, es como yo voy a reaccionar. Entonces, es justamente cómo los voy a usar. Entonces, digamos que tienen como el ingrediente y luego en qué platillo las voy a usar. Exacto. ¿No? Y cómo las voy a usar de acuerdo a la cultura que haya, lo que se acostumbre en mi familia, lo que siempre he hecho. Y no quiere decir que con esto yo ya tenga como un patrón y que siempre me tenga que quedar ahí. Siempre puedo como reeducar mis impulsos o mis reacciones automáticas, porque muchas veces hay cosas que nos funcionan, que tenemos ya en automático, pero hay cosas que no nos funcionan. Así es. Esas, sí. Las otras, bueno, pues mientras me funcionan, palomita, ¿no? Ya, esa, gobernada. ¿No? Gobernada, me encanta. Pero las que no... Y es que, ¿sabes qué? ¿Por qué el ser humano a veces, Adi, nos encaprichamos a seguir haciendo exactamente lo mismo? O sea, la peor locura que puede hacer una persona o cualquiera de nosotros es querer un resultado distinto haciendo lo mismo. Eso lo decía mi personaje favorito, Einstein. Locura es querer obtener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Exactamente. Entonces, también hay algo que
vuelvo a lo mismo, suelen polarizar demasiado y es esta parte de la sombra. Y a mí me encanta hablar mucho de la sombra, que mucha gente lo conoce como el dark side, y tú lo dirigiste muy bien diciendo el lado brillante y el lado oscuro. Exacto, siempre hay un lado brillante y un lado oscuro. Y eso no quiere decir que el lado oscuro, ahí ya la fuerza no te acompañe. Ya, claro. ¿No? Ya pero te volviste del otro bando, pero amiga. en el lado de la luz, digamos que la misma emoción te puede llevar a una parte que te funciona y tú usarla a tu favor, o te puede llevar del lado oscuro. Oye, es como mostrar tu dark side, ¿no, amiga? Claro, ¿sí? Y justamente en ese contraste, en esa dualidad, es donde vivimos los seres humanos. Entonces hay que reconocerla y hay que vivirla, porque mientras tú no tengas ese contraste de haber sabido lo que sucede contigo cuando eres una persona iracunda y que te descontrolas y que avientas cosas, no vas a saber cómo gobernar esa parte, porque no la has experimentado. Entonces hasta que la experimentas y la desbordas probablemente, en ese momento dices, es que bueno, yo me conozco que hasta aquí puedo autorregularme y más allá tengo que pensar en una estrategia diferente, porque a partir de aquí me desbordo y a partir de, ya no de aquí que estoy desbordada, a partir de esto ya necesito consultar a alguien, que también es muy válido decir, aquí necesito ayuda, porque esta emoción no la estoy manejando. Yo creo que hay que ser muy humildes para llegar a un punto en donde te dejes de creer experto o experta y te dejes de ser tan controlador o controladora con tu vida y observarse, seguirse observando. Y ¿sabes qué? Mucha gente con estas creencias, con este sistema de creencias o este sistema de valores, se conflictúan demasiado cuando llega a detonarse esta parte de oscura o de tu dark side o de tu sombra, que realmente no es algo que sea malo, como dices tú, simple y sencillamente es otra cara o es el otro lado de la moneda. Exacto. ¿Sí? El otro lado de la moneda, y que solemos rechazar por imposiciones o por inflexibilidad, pero ¿de qué manera aceptar esta parte? Ese lado oscuro muchas veces nos da mucho miedo o inseguridad, porque es un lugar donde ya no podemos manejar las emociones. Y cuando yo no me siento en control, entonces requiere un cambio de mí. Y ese cambio siempre es un lugar incómodo para el ser humano. Y hay que pasar al lado oscuro, como te decía yo, para conocer qué hay en ese lado oscuro y cómo lo voy a manejar. Y proponerme a mí mismo qué puedo hacer. ¿Qué información tiene de mí? ¿Qué me está diciendo de la circunstancia que estoy viviendo o de la reacción que estoy teniendo que no estoy sabiendo manejar? Y si puedo yo sola solucionarlo, si necesito el consejo de alguien que me pueda dar un feedback poderoso, o si de plano requiero a alguien que tenga una especialidad y que me diga, por aquí no va, podrías hacer esto, esto y esto, y tendrías mejores resultados. Hay veces que hay cosas que no hemos visto y por eso requerimos de un especialista. Y que no sabemos. Ay, no puede ser. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué nos limita? ¿Por qué nos limitas, Oscar? Escríbanle a Oscar y díganle que no nos dé nada más 5 minutos. Que sean programas de 90 minutos, porque somos unos loros. Aparte, no, bueno, si nos escucharan en nuestras reuniones de expertianas, todo lo que hablamos, nos faltan horas. Pero, oye, amiga, ¿cuáles son o cómo podríamos identificar, ya que nos faltan 5 minutos rápidamente para concluir, cómo podemos identificar cuando nos estamos desbordando? Que decir, ¿sabes qué? Ya necesito ayuda. Cuando hay una situación que me está causando un conflicto, ya sea en mis relaciones, en mi actuar diario, o en mi trabajo, digamos, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi pareja, en mi relación con mis amistades, cuando ya hay algo que no me está funcionando y que me está causando un conflicto y que lleva un tiempo prolongado. Porque hay veces que es algo circunstancial y que en ese momento que pasa la circunstancia lo puedo volver a gobernar. Exacto. Cuando es algo repetitivo, que ya me está causando conflictos, o cuando es un bombazo, entonces ya requiero una ayuda. Así es.
Me encanta lo que acabas de decir porque es una sugerencia muy importante para todos los que nos están viendo. Rápidamente quiero darle las gracias a Arturo Gómez, nuestra Deya hermosa, nuestra Deyanira, un beso. A Elisa, que también tiene aquí su programa, me encanta. A Salvador Márquez, Marisela Pedrosa dice, lo importante es reconocer y no justificar. Exacto. Eso es buenísimo, no justificar nuestros pensamientos, pero hay que saber las diferencias entre estas emociones que hemos platicado. Adi, por favor, dinos tus redes sociales, donde te pueden encontrar tus cursos y todo lo que das. Me pueden encontrar en Adi Rosado Coach, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en todo eso como Adi Rosado Coach. Y bueno, pues próximamente ya nada más mañana tengo clase de barras, de Access, que es una técnica energética. Con muchas herramientas también. Es muy buena para depresión, para muchas cosas, para ansiedad, para varios puntos. Si quieren más información en mi página. Y pues los invito a que se conozcan básicamente, a que experimenten, a que sí lleven un récord y a que no les cause como ansiedad pasar a ese lado oscuro y conocerlo. Y conocer su lado brillante, porque hay una parte que funciona muy bien y hay que utilizarla a nuestro favor. Me encanta. Adi, no sabes qué contenta estoy de haberte tenido aquí. Muchas gracias, Nos faltaron como 2 horas de plática, oye. Me encanta hablar de este tema, pero sí, ya lo sé. Me apasiona. Me encanta. Otra vez la vamos a tener por aquí. Familia expertiana, muchas gracias. El próximo viernes, no te lo pierdas, porque va a estar un gran neurocirujano que viene de Ecuador, él es ecuatoriano, y es uno de los pioneros aquí en cirugías de columna vertebral de mínima invasión. El doctor Enrique Verduga va a estar con nosotros la próxima semana. Y después yo les voy a hablar de un tema muy fuerte que es prevención de suicidio escolar. Entonces, por favor, no se pierdan, pónganos todos sus comentarios aquí abajo, escríbanle a esta Adi, síganla. Lo que ya no alcanzamos a decir o a contestar, con gusto, si tienen alguna otra pregunta. Aquí abajo. Los amamos, ya nos vamos. Un beso a todos. Bye.